Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Jeremías capítulo 50, versículos 4 al 7. Leemos la palabra del Señor y lo hacemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Preguntarán por el camino de Sión, hacia donde volverán sus rostros, diciendo: venid, juntémonos a Jehová con pacto eterno que jamás se ponga en olvido. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar. Por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Todos los que los hallaban los devoraban y decían: porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Vuelvo a leer el último versículo. Todos los que lo hallaban los devoraban y decían sus enemigos: no pecaremos, porque ellos pecaron contra Jehová, morada de justicia, contra Jehová, esperanza de sus padres. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por su amor, misericordia y bondad. Gracias porque nos permite en esta mañana, Señor, tener su palabra, y esperamos con todo nuestro corazón ser guiados, dirigidos y también enfocados en lo que usted hoy tiene para ministrarnos. Le pedimos y le rogamos que nos guíe, nos dirija, y que podamos a través de esta palabra, Señor, entender el tiempo que vivimos y también la circunstancia de nuestra vida espiritual, y podamos entender, Señor, qué es lo que debemos hacer para cambiar nuestra circunstancia. En el nombre de Jesús te pedimos: guíanos, dirígenos y pon palabras de sabiduría, Señor, en esta mañana, y tu pueblo pueda recibir entendimiento para conocer tu palabra. En el nombre de Jesús lo pedimos, amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Puede sentarse. Dios le bendiga grandemente. Hoy hablaremos y usaremos como título en esta serie: muéstranos el camino a Sión. Muéstranos el camino a Sión. Esta es la lección número 13 de esta serie Avivamiento. Yo creo que conocemos muy bien el aspecto más importante o el asunto más importante de este tiempo, que sin duda lo que más necesitamos hoy es un avivamiento en la iglesia. Y ese avivamiento tiene que darse en la iglesia verdadera de Jesucristo. Y lo recalco porque debemos entender que es imposible que un avivamiento venga en una iglesia que no sea verdadera. Por lo tanto, a través de todos estos temas estamos tratando con todos los aspectos de este pensamiento, o sea, lo que impide que el avivamiento llegue, lo que impide que esto ocurra o que esto suceda. Al mismo tiempo vemos lo que se requiere para obtenerlo y cómo reconocerlo cuando llegue.
Vemos entonces aquí en estos versículos que hemos leído que el pueblo de Israel preguntaron por el camino a Sión. Ellos querían saber cuál era el camino a Sión. Sión en realidad era la tierra prometida, el lugar de presencia de Dios, el lugar de la bendición, el lugar en donde Dios se glorificaba, el lugar en donde Dios se manifestaba. En fin, todo estaba allí para ellos. Sión era lo más importante en la vida de Israel. Y estas personas que estaban pidiendo que les mostraran el camino a Sión no son pecadores en el sentido común de la palabra, que aunque habían pecado, pero no eran pecadores, o sea, no estaban alejados de Dios ni de su presencia. Estos son el pueblo de Dios, de quienes por supuesto acabamos de leer en este libro de Jeremías. Ellos son Israel, el tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento. Y ellos, el tipo de la iglesia en el Antiguo Testamento, estaba suplicando que alguien les mostrara el camino de vuelta a la realidad, el camino de vuelta a Sión, el camino de vuelta a la presencia de Dios. Eso es lo que ellos estaban pidiendo. Si vemos el versículo, dice: en aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Este tiene que ser, yo creo, el pasaje más triste, pero aún así el pasaje de más esperanza en la Biblia. Hay muchas cosas que podemos extraer de aquí. No sé si tendré todo el tiempo para profundizar, pero trataré de explicarle paso a paso. Es triste y al mismo tiempo espantoso, porque nos muestra que todo el sistema puede perder el camino correcto. Eso significa que aunque nosotros nos consideremos iglesia de Dios, podemos perder el camino correcto. Eso significa que aunque nos consideremos hijos de Dios, podemos perder el camino correcto. Y aún así, puedo decir, seguir así, aún sin darnos cuenta de que hemos perdido el camino correcto. Cuando hablo de un sistema completo. Y si miramos la historia, que nos ayuda para poder entender un poco más, no solo Israel, sino todo lo que ha aparecido a través del avivamiento en el pasado. Estoy hablando desde Israel, por supuesto, hasta nuestros días. Todo lo que ha aparecido como un avivamiento en el pasado ha sido ahora reducido absolutamente a nada. Ha pasado de ser un gran avivamiento a transformarse simplemente en una forma. Pero aún así, se sigue haciendo religiosamente. En el pasado, los grandes avivamientos trajeron cambio, transformación, vidas nuevas, totalmente cambiadas. Pero al mismo tiempo trajeron muchos sistemas, formas, maneras para realizar la obra de Dios. Y aunque hoy se hace exactamente lo mismo que se hizo en el pasado, lastimosamente sigue haciéndose, pero religiosamente. La tradición ha pasado a tomar el lugar central de lo que es la voluntad de Dios. Me refiero, como dijo Jesús acerca de Israel, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque enseñan como doctrina mandamientos de hombres. Esta es la realidad de lo que está pasando en nuestro tiempo. Y esto es lo triste, por supuesto. Entonces, la esperanza en esto es que un remanente, un grupo de personas, un grupo fiel entre ellos, se pueda despertar y que se den cuenta que están perdidos. Esto es lo más complejo. Que se den cuenta que están perdidos. Aquí es donde cuesta mucho, porque la mayor parte de nosotros nos consideramos que estamos
bien. Si tú le preguntas espiritualmente a un hermano cómo se siente, cómo está, bien, bien. Hermano, tienes que buscar al Señor. Estoy buscando al Señor. Nunca reconocemos que no estamos bien ante Dios. Recordemos algo, en 1 Corintios capítulo 10 versículo 11, Pablo le escribe, dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, dice, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea, la palabra que tenemos fue escrita para nuestra instrucción, para amonestarnos, para que nosotros no cometamos los mismos errores de ellos. Y si miramos entonces en la escritura, muchas veces nos vemos más parecidos a aquellos que se desviaron que a aquellos que buscaron de Dios. En estas escrituras tenemos un cuadro, si le podríamos llamar un cuadro perfecto de la iglesia actual. Perdidos en medio de un avivamiento religioso. Perdidos en medio de un avivamiento religioso. No quiero hablar mal de nadie, no quiero hablar mal de denominaciones, de iglesias, no quiero marcar a nadie en esto, pero la religiosidad que existe hoy es fatal. Tú vienes a la iglesia y si algo no te gusta, lo consideras no espiritual. Si no cantan lo que a ti te gusta, lo consideras no espiritual. Si no está el templo adornado como a ti te gusta, lo consideras no espiritual. Porque la religiosidad que tenemos nos ha llevado a pensar que los sistemas del pasado son lo importante, cuando en realidad lo que Dios más busca es que nuestro corazón se vuelque hacia Él. Y que toda nuestra voluntad se ligue al propósito y a la obediencia al Señor. Ahora, hay un remanente de Dios siendo despertado, tal como lo leíamos en el libro de Jeremías. Hay un remanente de Dios siendo despertado y clamando para que le muestren el camino a Sión. Cuando un pueblo, cualquier pueblo, comienza a darse cuenta de lo que está pasando, de lo que está sucediendo, Dios entonces puede hacer algo sobre esto. Cuando alguien se despierta. Dios no traerá avivamiento si nosotros no nos damos cuenta que necesitamos de Dios, que queremos más de Dios. El avivamiento no vendrá como por arte de magia, porque sencillamente nos reunimos en una iglesia o en una congregación y tiene que haber avivamiento. No vendrá así. Lo primero que debe suceder en el corazón de cada creyente es que se da cuenta que necesita a Dios. Y se da cuenta que quizás se está desviando el camino, no tiene la dirección correcta. En la primera parte del versículo 6 que leíamos de Jeremías dice: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Ovejas perdidas fueron mi pueblo. Mira la frase allí: ovejas perdidas fueron mi pueblo. Tienes que observar entonces, el Espíritu Santo aquí usa el tiempo pasado. Fueron perdidas, fueron perdidas. Y lo que usa, a pesar del hecho que aún siguen perdidas, increíblemente, aquí es cuando debemos entender, cuando la iglesia o una parte o alguna parte de ella, de esa iglesia, se despierta al hecho de que ha perdido su camino y tiene un Dios por el cual siente hambre y quiere volver a esa realidad de la presencia de Dios, Dios ya los considera salvos. ¿Por qué? Porque ahora todo está en las manos de Él. Ojalá puedas entender esto. No te estoy diciendo que Dios te va a salvar sí o sí. No, te estoy diciendo que cuando tú y yo nos damos cuenta que estamos perdidos y vamos por un camino que no es la dirección correcta, cuando nosotros deseamos volvernos a Dios, automáticamente en ese momento entra la fuerza de Dios, el poder de Dios, la autoridad de Dios para actuar sobre tu vida, y ya te considera
salvo porque has dado el primer paso. Cuando tú lees en la Biblia, dice: si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado. Y luego aparece la frase: si se volvieren a mí. ¿Qué dice? Yo me volveré a ellos. ¿Y qué hará? Sanaré su tierra. Cuando tú decides volverte a Dios porque ves que tu camino no es el correcto, entonces Dios inmediatamente actúa. Entonces, cuando tú sientes hambre de volver a la realidad de Dios, Dios te considera ya salvo. La palabra de Dios, hermano querido, para los hambrientos es simple: los que tienen hambre y sed de justicia. Luego aparece la frase y dice: porque ellos serán saciados. O sea, Dios va a traer todo a su presencia. Es como decir: Jacob se fue a Peniel porque allí estaba la presencia de Dios. Entonces tú tienes que volver a ese lugar donde la presencia de Dios estará. Yo puedo asegurarte que la gente está clamando allá afuera: allá afuera, muéstranos el camino a Sión. La gente que está perdida allá afuera está clamando: muéstranos el camino a Sión. No estoy hablando de que hablen de esta manera, sino que ellos quieren tener la respuesta correcta. Ellos quieren salir de sus conflictos. Ellos quieren salir de sus pecados. Ellos quieren abandonar su maldad, pero no pueden. Necesitan a alguien que les muestre el camino a Sión, que les muestre el camino a la libertad, el camino a la liberación. Necesitan a alguien que haya ido y haya estado allí y le diga: este es el camino, por aquí debemos ir. Hay multitudes allá afuera que se dan cuenta que lo que los hombres les han vendido como un avivamiento es una burla. Es una burla. Más que esto, es una apostasía. Y han sido engañados. Están buscando que alguien les muestre el camino de regreso a la realidad. Hemos creado, y es lastimoso, hemos creado la religiosidad como si fuera la presencia de Dios en nuestra vida. Depende de lo que toquen, depende de lo que canten, depende de lo que te guste. Te fijas, cuando tocan la que te gusta, tú te conectas. Pero en realidad no te conectas con Dios, te conectas contigo porque a ti te gusta. Por eso hice lo que hice antes de la ofrenda, cuando te dije: levanta tu mano, y si tienes algo que agradecer en tu corazón a Dios, hazlo. Eso es genuino. Porque si no tienes nada que agradecer, hay que tocarte una que te toque. Hay que cantarte una que te toque tus fibras o que te guste. Esa es la que me guste. No, eso sí, pero escúchame bien, es una religiosidad. Y eso se vende como un avivamiento. Hoy vemos por todas partes cómo la iglesia ha desvariado, utilizando una cantidad de estrategias o de formas o maneras que no son pecado en sí, pero nos desvían del camino a la presencia de Dios, a la realidad de Dios. Y mucha gente allá afuera espera esa realidad. Están perdidos, están en tinieblas. Necesitan conocer la verdad. Por eso Dios nos ha llamado en estos últimos tiempos y en estos últimos días, para que nosotros entendamos. El versículo 6 dice: mi pueblo se ha perdido. Mi pueblo se ha perdido. Mira la gente perdida. No tan solo una persona, sino todo un sistema. La gente está perdida. No tiene realidad de Dios en sus vidas. No tiene una comunión con Dios.
Y claro, tú te preguntas, pero pastor, ¿cómo puede ocurrir esto? La respuesta está en la primera parte de este versículo. Sus pastores hicieron errar a mi pueblo. Es tremendamente importante la labor del pastor. La labor del pastor es seria. Tendrá que un día darle cuenta a Dios. Tendrá que un día estar frente a Dios y decirle: Señor, yo hice lo que tú me mandaste a hacer. No importa cuál sea la condición de la iglesia. La iglesia es un producto del ministerio. O sea, la iglesia es un producto de sus pastores. Si esta iglesia es mala, el pastor es malo. Si esta iglesia es buena, el pastor es bueno. Y lo digo en forma solo superficial, porque no puede haber otra manera. Entonces, miremos esto. Para estar perdida la iglesia, primero tuvo que ser guiada a un lugar de incertidumbre referente a la verdad. La iglesia no se pierde como sí. La iglesia no se extravía porque sí. Esto no es que la gente, es que la gente viene del mundo y la gente es la que desvía. No. La iglesia viene a oír palabra de Dios, viene a escuchar el mensaje de Dios, y el pastor tiene la obligación de guiar y ministrar a esa iglesia para que conozca la verdad y sepa el camino a Sión. No estamos aquí para hacer un show, ni emocionalidades humanas. No estamos aquí para caerles bien. No estamos aquí para adularles. No estamos aquí para decirles que todo está bien. Estamos aquí para decirles la verdad de Dios, y que esa verdad pueda hacerles libres y pueda llevarles a hacer la voluntad de Dios. Entonces, para que la iglesia esté perdida, debe haber sido guiada a un lugar de incertidumbre referente a esa verdad. Guiada a un lugar tan inferior que de alguna manera se le da a la verdad doctrinal y el gran énfasis colocado en la experiencia. Ha creado lastimosamente un clima donde cualquier tontería o error completo puede ser creído. Hoy día la iglesia cree casi todo. A veces me preguntan: pastor, ¿se imagina cómo será en el cielo? Mi mente no da para eso. No estoy en el cielo, estoy aquí en la tierra. Y tenemos una norma y una regla, y debemos seguirla, nos guste o no nos guste. Tienes dos opciones. Si no te gusta, puedes irte. Si quieres entonces obedecer, tendrás que hacerlo en forma completa. Estas son las realidades. Y en este sentido, entonces, muchos cristianos no quieren hacerlo, quieren vivir bajo sus propios criterios, ideas, pensamientos, y allí comienza entonces poco a poco el error a entrar. O sea, el mismo clima, a ver si lo puedo explicar, el mismo clima, la verdad controvertible puede ser descreída. O sea, cuando enseñamos la verdad de Dios, cuando enseñamos la palabra de Dios, podemos después hacerla controvertible, o sea, cambiarla, y podemos hacerla creíble para nuestros afanes o deseos o para nuestros propósitos. Y la gente que escucha incluso ni siquiera cuestionará si es verdad o falsedad lo que se ha levantado. Sencillamente lo creerán.
Por eso el predicador, el pastor, el líder tiene que tener un cuidado único con lo que ministra, con lo que enseña, cómo guía. Es un tiempo tan terrible y sin embargo ese es exactamente el tiempo que usted y yo vivimos. Hoy vemos absolutamente de todo. Yo no voy a muchas iglesias, no asisto a muchas iglesias. Hubo un tiempo en que lo hice, me invitaba mucho. Hoy casi no acepto invitaciones, me pillan volando por ahí. Pero no lo hago. ¿Por qué? Porque veo tantas cosas que en vez de alegrarme me apenan el alma. Que aunque puedo sacar ejemplos de allí en el sentido de que no debo hacer esto, no debo hacer esto otro, tengo que tener cuidado con esto, tengo que tener cuidado con esto otro, pero no puedo utilizar tan solo la experiencia de esas realidades, sino que tengo que ir a la palabra de Dios y tengo que permitir que esa palabra sea revelada, que el Espíritu Santo me diga cómo hacerlo. Entonces, en resumen, se ha creado un clima en el cual las cosas que parecen ser verdad son erróneamente creídas por el hecho de parecer ser verdad. Tú tienes un concepto de la verdad, tú tienes una idea de la verdad, tienes un pensamiento de la verdad y tratas de vivir conforme a ese pensamiento. Pero cuando lees la palabra, cuando vas a la escritura, te das cuenta de lo que debes y no debes hacer. Miremos por un momento los trucos pentecostales que hemos visto venir e irse. Si tú volteas hacia atrás vas a ver tantos trucos pentecostales. Puede haber una camionada de trucos botados como desechos, esas cosas que por supuesto los hombres han inventado dentro de la iglesia y usado de una u otra manera para emocionar el corazón de la gente que buscan realidad por un momento. Tú puedes venir a un culto, cualquier culto, y hablo de cualquier iglesia, y emocionarte. Pasar al altar emocionado por algo que te llegó, te tocó, te impactó, pero el otro día sigue siendo el mismo de siempre. El día que Dios te toca, nunca más volverás a ser el mismo. Y eso es lo que debe suceder en la iglesia. Tú no puedes venir vez tras vez y seguir siendo el mismo. Algo anda mal, algo funciona mal. O estás con un problema de oídos y nos estás escuchando, o hay un problema serio en el púlpito. Son las dos posibilidades. Y cuando vemos toda esa cantidad de inventos que de alguna manera la iglesia hace, esos inventos que ya han pasado, porque ellos no eran de Dios. Esto ha sucedido lamentablemente o lastimosamente por la admisibilidad de la iglesia, y la iglesia ha sido destruida. La admisibilidad tiene que ver con la dimensión social del creer. O sea, algo que puede admitirse. Tú decides lo que admites en tu vida, tú decides también como líder lo que admites en la iglesia. La admisibilidad puede ser permitido. Y ahí están todos los hombres analizando lo que se puede permitir y lo que no se puede permitir. Y al final, claro, la iglesia toma decisiones. El grado, hermano querido, al cual una creencia o descreencia parece convincente está relacionado directamente con su estructura de admisibilidad de lo que se permite y lo que no se permite. Esto es el grupo o comunidad que provee, por supuesto, el apoyo social, psicológico para esa creencia. O sea, si yo le digo algo a usted, dependerá de usted si me apoya o no me apoya. Dice, yo lo creo, amén, vamos, echemos adelante. Admisibilidad, ¿se permite? Se permite. En el caso que la estructura de apoyo sea fuerte, es fácil creer. Mientras más apoyen, más fácil creerlo.
Y por eso en este sentido, en el caso de la admisibilidad de lo que se permite, muchas iglesias han caído en el acuerdo. Hermano, ¿qué le parece? Vamos a hacer esto. El hermano dice, me parece bien. El otro dice, mire, la verdad no sé si esto será de Dios o no, a lo mejor nos desvía. El otro dice, yo también apoyo, y comienza, mayoría manda, mayoría, ok, mayoría está de acuerdo, hagámoslo. Admisibilidad. Y ahí comienzas a tener los payasos, los mismos, las danzas interpretativas y todo lo que pueda venir detrás de eso para de alguna manera la admisibilidad, lo que se permite y no se permite. Vuelvo a insistir, si la estructura de apoyo es débil, es difícil creer. Pero si la estructura de apoyo es fuerte, se creerá. La pregunta, que si la creencia es realmente verdad o no, quizás nunca sea considerada, porque depende del apoyo. O sea, si la mayoría de los hermanos está apoyando esto, es porque es de Dios. ¿Me siguen eso, no? Ojalá no se me enrede, por favor. Entonces, si algo se apoya por la mayoría, es porque es de Dios. Si la mayoría está de acuerdo, ¿por qué la minoría tiene que discutir? Pero aquí no se trata de que estemos o no de acuerdo. Aquí se trata de que Dios lo permita o no. Déjeme darle otra idea. El catolicismo romano es más probable que parezca verdadero en Roma que en Egipto. Usted va a Egipto y el catolicismo romano no tiene fuerza, no tiene peso, pero en Roma tiene una fuerza increíble. Es creíble en Roma. Sigo. Así como el mormonismo es más creíble en la ciudad o en el lago Salado que en Singapur. El marxismo es más creíble en Moscú que en la Meca. Los islamitas no van a creer el marxismo porque ellos creen otra cosa. O sea, la admisibilidad, lo que se permite o no, entonces se convierte para la creencia no solo en una cuna, sino en una muleta sin la cual el creyente se estancaría. Entonces muchos permiten ciertas cosas porque es la única manera de ir a la iglesia. ¿Por qué vas a esa iglesia? Es que me gusta mucho porque ahí hacen esto. No voy a poner ciertas cosas para que no haya problemas. Hay gente que va a ciertas iglesias porque hay algo que le gusta allí. Otras cosas no le gustan, pero eso me gusta. Voy a poner este ejemplo. Han venido muchas personas de diferentes denominaciones, iglesias, a escuchar algún mensaje. Y recuerdo un hermano en una oportunidad, no quiero ofenderlo, solamente lo pongo como un ejemplo, ya que pasó aquí mismo. Él estuvo aquí durante el culto y miraba y observaba todo lo miraba, todo lo observaba. Mientras nosotros llorábamos, alabábamos, exaltábamos, él miraba, observaba, miraba hacia atrás, miraba hacia adelante. Y yo lo veía mientras adorábamos a Dios. Perfecto, terminó el culto, se vino a despedir y me dijo, pastor, me dio la mano, pastor. Y miró hacia atrás y me dijo, yo veo ahí atrás en esa galería un coro pentecostal pero extraordinario. Recíbalo del Señor, me dijo. ¿Qué le dije yo? Nada, yo le dije gracias, hermano, Dios le bendiga. Volvió en una siguiente oportunidad, más o menos un mes después. Vino a saludarme de nuevo al final del culto, no lo había visto, y me dijo, pastor, ¿y qué pasó con el coro? O sea, me estaba diciendo, todavía no lo coloca. Yo le dije, no, hermano, nosotros tenemos un grupo acá y así hacemos el servicio. No he vuelto nunca más. Si yo le coloco un coro pentecostal, ese viene todos los días. ¿Por qué? Porque él, la única manera de caminar en Dios es así.
Por eso que cuando tú te agarras de lo pentecostal, de lo tradicional o de lo que hacemos nosotros aquí, es una muleta muchas veces. No puedes basarte en eso, porque no importa dónde estés, no importa lo que canten, dice alguien por allí, tú tienes que adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. No es qué cantan o cómo lo cantan. Tú debes entender que si vas a adorar a Dios, lo debes hacer con el corazón y con la mente, con todas tus fuerzas. No quiero ofenderte, pero yo observo y yo sé cuál te gusta, cuál alabanza te gusta. Te capto. Pueden cantarte varias si tú estás ahí. Solo voy a poner un ejemplo. Pero te cantan El Río y se transforma en una muleta que no puedes caminar sin ella. Así que cuando tú vienes al culto y no cantaron esa, estuvo más o menos el culto. Este es nuestro problema. Ahora es una pequeña forma de mostrarte solamente eso. Entonces, la admisibilidad se convierte en esa creencia y se convierte también al mismo tiempo en una muleta que estanca el crecimiento en tu vida espiritual. La iglesia, por supuesto, está preocupada con la credibilidad. Se supone que nosotros debemos procurar que la gente crea al evangelio. Y esa creencia es un problema intelectual. O sea, en otras palabras, la persona debe oír el evangelio, escucharlo y creerlo, y es algo intelectual. Su negligencia, entonces, de esa admisibilidad, podemos decir que es el problema con dimensiones sociales también, es típico de su debilidad. O sea, esto es como preguntarle, hermano, ¿cuánto le gustan las rancheras? No hablo de las mujeres, hablo de las canciones. ¿A cuánto les gustan las rancheras? Entonces, lógicamente, más de alguno aquí no va a levantar la mano, me va a decir, claro, a mí me encantan las rancheras. Y sobre todo el hermano Pedro y esos hermanos que cantan así, los mariachis, ay, que me encantan a mí. Eso es de Dios. No sé si me entiendes. Porque existen personas que les gustan las rancheras. Y yo no puedo decirle, eres un pecador porque te gustan las rancheras. No estoy hablando de eso. Pero lo transformamos en una muleta. Y se transforma en una debilidad nuestra. Porque cuando vamos a algún lugar y vemos algo que no nos gusta, inmediatamente decimos, eso no es de Dios. Hay gente ahora mismo sentada aquí, en ese lugar, en esta mañana, que ha luchado casi todo el culto porque hay cosas que no le gustan. Y la pregunta que yo me hago es, ¿a qué vienen? Si vienen a perder el tiempo, si lo que debemos hacer aquí es alabar a Dios, darle gracias a Él por lo que Él ha hecho con nosotros. Ahora, con eso no te estoy diciendo que todo se puede hacer y que todo está bien. No, uno tiene que ser bastante cuidadoso en eso. No podemos transformar lo social o lo costumbrista. Costumbre se llamaría, o ¿cómo se le llama algo de una nación? La tradición. No puedo yo agarrar las tradiciones nacionales o de un país y adaptarlas a la iglesia cristiana, porque Dios está por sobre las tradiciones. Esto es como decir, Pablo dijo, mi ciudadanía no es de esta tierra, sino que es el reino de los cielos. O sea, ¿qué tengo que andar cantando lo que pasa aquí si tengo que cantar un lenguaje del reino de los cielos? Ahora, es difícil hacer eso para nosotros como humanos, pero no podemos adaptar las cosas que son una tradición aquí en la tierra como si fueran de Dios. ¿Puede ayudarnos en un momento? Claro que sí, pero hay momentos en los cuales hay que soltar aquello. Entonces la doctrina de Dios ha sido que la fe verdadera debe ser practicada, dándole por supuesto las dimensiones sociales necesarias. Y no solo debe ser profesada,
No puede tampoco ser hablada teóricamente. Tiene que ser practicada. Pablo, hermano querido, se llevó esta verdad con él. Pablo sabía practicar la verdad de Dios y lo puso como ejemplo una y otra vez y lo demostró en su vida cristiana. Él sabía qué era la iglesia. Y no lo hablaba en teoría, sino que él sabía lo que era la iglesia. Él sabía quién era él. Y dice que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. O sea, nos está diciendo que nosotros como iglesia somos columna y baluarte de la verdad. Lo vemos así en la política, así como el partido es la estructura de la admisibilidad. En el caso, por ejemplo, de el marxismo, la iglesia entonces es la estructura de la admisibilidad para la fe cristiana. Nosotros permitimos o no permitimos, admitimos o no admitimos. Y ahí entonces en donde debe estar nuestra conexión con Dios para saber qué es lo que debemos hacer. La iglesia en esta tierra debe ser el evangelio, el modelo de cristianismo que funciona. Es como decir, es el piloto, el plan piloto de Dios para este mundo, y debe ser el ejemplo para todo este mundo de lo que es la iglesia evangélica. Cuando yo me convertí al Señor, me convertí en la iglesia pentecostal, no importa el letrero, pentecostal. Y siempre he sido pentecostal. No he dejado nunca de ser pentecostal, a pesar de que he pasado por varios letreros. Sigo siendo pentecostal. Yo no sé si usted lo es, no tengo idea. En ese momento, la iglesia creía en la santidad. Predicaba un mensaje de santidad, creía en el mensaje y lo vivía. Y eso en el tiempo se ha ido diluyendo y ha ido cambiando. Por eso en este sentido debemos entender. Ahora, tú no puedes medir la santidad por tus criterios. La palabra de Dios es la que mide la santidad a través de ella. Y ese modelo de cristianismo era el que funcionaba y el que traía los grandes avivamientos, el que provocaba el cambio y la transformación de las vidas, en donde el drogadicto dejaba la droga, en donde el alcohólico dejaba el alcohol, en donde la prostituta volvía a una vida sana, en donde el ladrón dejaba de robar, en donde el adúltero dejaba a esa mujer que no era su mujer y volvía a su hogar. O sea, todo comenzaba a arreglarse porque allí estaba la presencia de Dios obrando y cambiando vidas en totalidad. No eran solo palabras. No era escuchar hablar un predicador. Eran las vidas por las cuales de alguna manera estaban siendo impactadas, y esas vidas que nos rodeaban, que eran impactadas por la palabra de Dios, que era la iglesia, por supuesto, cambiada y transformada, a la cual uno asistía, eso daba fuerza para creer. ¿Cómo no voy a creer si veo el cambio, la transformación, las vidas transformadas por el poder de Dios? Si alguien viene a esta iglesia y te conoce a ti en la vida pasada y te ve diferente, entonces dice: ¿cómo no voy a creer que aquí hay algo de Dios si yo veo vidas cambiadas? La sanidad no era solo una doctrina que hablaban los hombres, se practicaba en la iglesia. Y los hombres y mujeres enfermos eran sanados. Entonces estaba dentro de un sistema de creencias que no eran solo palabras, sino que era lo que la gente vivía, lo que la gente experimentaba. Los hombres y las mujeres, cuando estaban enfermos, llamaban a los ancianos de acuerdo a la palabra de Dios. Y los ancianos de la iglesia venían, lloraban por ellos, y ellos creían y eran sanados. Allí había gente que se ponía en la brecha, que se ponía en el campo de batalla para poder hacer la obra de Dios. Y esa gente se unía para lograr cosas tremendamente grandes.
Entonces esa estructura social estaba en ese lugar para hacerlo creíble. Cuando tú crees, actúas. Cuando no crees, sigues analizando. Sigues analizando. Y sigues analizando. Y puedes seguir analizando. Y los días, las semanas, los meses, los años pasan y sigues analizando. Cuando alguien me dice a mí, pastor, todavía no me decido si hacerme miembro o no de acá, estoy analizando. ¿Cuánto tiempo llevas? Como un año. Yo lo miro y le digo, ¿por qué no te vas a otro lado? ¿Por qué? Porque si no hemos podido hacer creíble este evangelio, ¿de qué le sirve estar aquí? Tú y yo somos la iglesia. Hoy, cuando la mayoría de las personas llaman a alguien para que ore por ellas, ¿saben de dónde llaman? Del hospital. Hospitalizado con un cuadro terrible de enfermedad. En el tiempo pasado no, apenas dolía algo, llamaban a los ancianos. Antes de recurrir al médico, antes de recurrir al hospital, antes de la píldora, los ancianos. Hoy, ¿qué haces tú? No me digas. ¿Te duele algo? ¿A dónde vas? Al médico. Es que tengo ISAPRE. No, yo estoy en FONASA, dice el otro. No, es que lo que pasa es que tengo un buen plan de salud y tengo que aprovecharlo porque lo pago. Mírate por un momento. Ni siquiera crees lo que dice la Biblia. Me vas a tratar de ser muy extremista, pastor. Hay algunas cosas que Dios puede hacer, pero otras, ¿qué? Yo creo en un Dios que puede hacerlo todo. Él puede hacerlo todo. El problema también es que cuando llaman a los ancianos y oran por ellos con aceite, estoy hablando en forma general de todas las iglesias, luego ellos le dicen, si tienes que ir al hospital, nos avisas. O sea, no había fe en lo absoluto. Si tú oras por alguien, amén, y crees que se sanó. Y yo los mando al médico no para que vayan a hacerse un chequeo, sino para que le digan al médico, mira lo que hizo Dios. ¿Te acuerdas que la semana pasada vine aquí con un cuadro tremendamente grande de enfermedad? Tú me sacaste radiografía, me sacaste escáner, lo que fuera, y tengo aquí las evidencias, y tenía un tumor, y tenía eso, esto otro. Ahora quiero que me saques un nuevo escáner porque vas a ver lo que Dios hizo. Ahora, yo no sé si te das cuenta de lo que te estoy diciendo. Yo creo que es difícil a veces captar todo. Hay muchas cosas en mi mente y a veces yo pienso que ya las expliqué o las planteé y quedan ahí. Entonces yo tengo claro lo que estoy diciendo, pero a lo mejor no dije las palabras adecuadas y algunos dicen, ¿qué dijo? No le entendí. La estructura de admisibilidad de la iglesia tiene que ser reconstruida. Podemos entender la necesidad que tiene hoy día el enemigo número uno nuestro, el diablo, de mirar, por supuesto, el cristianismo a través de la iglesia. Tanto, podría decir, no tanto al nivel de la verdad, sino más bien en el nivel de la admisibilidad. El diablo está trabajando en esa área.
Y como la iglesia ha tambaleado, y como la iglesia no tiene claridad en muchos aspectos, y como la iglesia se ha ido más por la tradición que por la palabra, y como la iglesia ya no está creyendo la escritura, sino que cree solamente en lo que puede ver o no ver, punto. Entonces el diablo está trabajando mucho en la admisibilidad, qué es lo que puede o no permitir la iglesia, y la iglesia se ha ido desviando poco a poco en todos los aspectos. Tú puedes predicar de santidad hasta que te caigas en el púlpito predicando, pero si la iglesia no es santa, no se puede creer en la santidad. No tendría credibilidad. O sea, ¿de qué nos sirve predicar de la santidad si no la vivimos? Está bien, la Biblia dice que somos apartados, somos llamados a ser santos. Y algunos dicen, no, yo acepté a Cristo y ahora soy santo porque el Señor me llamó, me apartó para ser salvo. Pero la santidad, ¿dónde está? ¿Dónde está en tu vida la santidad? ¿Cómo te guardas para Dios? ¿Cómo vives para Dios? ¿Cómo dejas y abandonas el pecado, la maldad o todo aquello que está en contra de la voluntad de Dios? ¿Dónde está la santidad? Vives tu vida a tu manera, haces lo que quieres, bebes lo que quieres, fumas lo que quieres, vives y hablas como quieres, vistes como quieres, haces lo que quieres. Y digo, ¿dónde está la santidad que hace creíble al evangelio? Por eso cuando ponemos estos ejemplos, la mera predicación de la sanidad no es suficiente. La misma iglesia debe producir un clima de sanidad, o si no, es una burla lo que estamos haciendo. No sirve de nada decir, el Señor sana, hermano, y no se sana a nadie. ¿Me sigues? La iglesia es santa y no hay nadie santo. Dice, no, pero es que no hay nadie justo. Eso es otra cosa. Vivir en santidad, apartarnos del pecado, de la maldad. Jesús demostró esta verdad cuando Él no pudo realizar milagros en ciertas ciudades. ¿Por qué no lo pudo hacer? Por la incredulidad de la gente. Si aquí no hay milagros, muchas veces es por la... Dilo tú mismo. Si tú lo crees, vengan por favor a ayudarme, los hermanos líderes pasen ahora. No estoy ofendiéndolos, estoy tratando de dar un ejemplo. Y pasan los líderes en cualquier iglesia y pasan así timidosamente. Dice, tengo que ir yo, sí, aquí tengo que ir, orar por los enfermos. Y si no se sanan, ya mejor quédate en la banca. Lo he explicado muchas veces. Hace muchos años atrás, siendo un joven, tenía como 15 años y los ancianos decían allí, o los hermanos que predicaban, hermano, vamos a orar por los enfermos. Y yo les pido, decía el hermano siempre, yo les pido a los que no creen, por favor, que salgan un poquito afuera, esperen afuera y se queden solamente los que creen. Alguien podría tomarlo como una ofensa. Y ahí salían varios hermanos y hermanas, salían de la iglesia y quedaban un grupito reducido. Y ellos oraban y nosotros lo sentíamos desde afuera. ¿Te fijaste lo que dije? Lo sentíamos desde afuera, cómo oraban y después entrábamos y el enfermo estaba sano. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Dije, esto es verdad. O sea, pasé de ser un incrédulo a crédulo porque veía lo que sucedía. Y eso es el evangelio. Debe impactar la vida por los hechos de ese evangelio. ¿Sabe? La doctrina de la iglesia debe ser pura. Debe pararse en la verdad como es realmente en Cristo. Y cuando ella cree o crea y provea de alguna manera el apoyo social y psicológico para la sanidad, va a ser por lo que ella es. Y no solo porque lo dice las palabras o lo dice la Biblia, sino que lo va a hacer porque realmente lo cree. Pero cuando falta ese apoyo de credibilidad, el creer,
todo desaparece. Pero cuando la iglesia cree, estamos, hermano querido, próximos a ver lo imposible de Dios. La falta de admisibilidad en la realidad. La iglesia ha perdido eso. Ha perdido el permitirle a Dios obrar, el permitirle actuar, el permitirle obrar en tu propia casa. Esa falta de admisibilidad de que lo que crees aquí no lo crees en casa. Otro ejemplo sencillo, práctico, creemos en la sanidad aquí. ¿Cuántos creen que Dios sana? Levanten la mano los que creen que Dios sana. Ay, Samaya, si no la levanto, ¿qué va a pasar aquí? Tú levantaste la mano, tú crees que Dios sana. Este es un ejemplo solamente. Pero en la casa se te enferma el hijo y no te atreves a orar por él. Se te enferma tu esposa, no te atreves a orar por él. Se te enferma tu esposo, no te atreves a orar por él. ¿A quién llamas? Pastor, enfermo mi esposo, está mal. Y yo le digo a la hermana, ore por él. No, sí, sabe que estoy re mal yo. Ahí recién se da cuenta que está mal. Pero en la iglesia, aleluya. No sé si entiende lo que estoy diciendo. O sea, estamos viendo entonces que eso tiene que, o sea, el avivamiento, cuando hablamos de avivamiento, estamos viendo que eso tiene que ser traído de vuelta a la iglesia, que es la realidad del evangelio. Eso es avivamiento, la realidad del evangelio. O sea, si vamos a ver avivamiento por el cual nuestros corazones, por supuesto, se están orando, debemos tener presente que lo que estamos viviendo o lo que estamos viendo, perdón, allá afuera no es real en su mayoría. Hay un remanente, pero ese remanente debe ser hecho una realidad. Y este remanente, hermano querido, es el instrumento de Dios y debe de llegar a representar la realidad de lo que predicamos. Usted debe entender que si usted cree en la palabra de Dios, usted debe vivir esa palabra porque la cree. Cuando las cosas son inciertas y no reales, lo voy a poner de esta manera, son sombras, son confundidas y no son una realidad en su vida. ¿Sabe? La iglesia en tal estado se convierte en presa fácil para los engañadores y los engañados. Hay tanta gente en las iglesias hoy que ha sido engañada. Y muchos tienen traumas espirituales porque fueron engañados, decepcionados, arrastrados a algo que no correspondía. Y el amor a la verdad se pierde y la iglesia entonces es llenada con la imitación de la verdad. La verdad se convierte en anticuada y cada hombre hace lo que le parece correcto a sus propios ojos y termina con la iglesia siendo guiada lamentablemente de un método religioso a otro. Enseñas cómo hablar en lenguas, de una imitación de dones a otros. Aparecen los gurús de la santidad interior y empiezan a aparecer cosas que no tienen nada que ver con la vida cristiana. Y todo esto porque la verdad ha sido disminuida. Nunca debimos permitir que esto sucediera. El aumento de elección y cambios ha guiado a una disminución en el compromiso y la perseverancia de la iglesia. Hoy día la gente no es perseverante. Te lo he contado muchas veces. Cuando me convertí íbamos todos los días a la iglesia. Lunes, culto. Martes, culto. Miércoles, culto. Jueves, culto. Viernes, culto.
Sígueme. Sábado, culto. Domingo, culto. Y seguíamos el lunes. Culto. Y sé que lo que estás pensando, no, eso no es vida. Eso no es vida. Eso era vida. Hoy día tú escoges. Sábado no voy, voy el domingo. No voy a ir el domingo, voy a ir el sábado. No voy a ir el sábado ni el domingo, voy a ir el jueves. La verdad que no tengo tiempo. Mi trabajo es demandante. Los tiempos los tengo reducidos y tengo que hacer un gran esfuerzo para ir al culto. Y a veces, incluso cuando estoy en el culto, tengo que seguir trabajando. Yo los miro, ustedes me miran, nos miramos, gloria a Dios. Puede que tú nunca hayas vivido eso, yo lo viví. Y la verdad que todo lo que nosotros pensábamos era servir a Dios, nada más. Trabajábamos desde la mañana hasta la tarde pensando en el culto de la tarde, como desesperados que llegara la hora de ir al culto. Ahora tú miras el reloj, 7:30, no alcanzo a ir. Se me pasó el día volando. Uy, me toca de portero. No, me toca. Uy, me toca. Ay, voy a tener que llamar que alguien me reemplace. Hermanito, reempláceme, por favor. Que no. ¿Sabe qué? No sé cómo se me pasó el día. Imagínate lo que estaba ahí pensando. Porque tu mente, tu corazón están totalmente alejados del propósito de Dios. Ahora yo sé que estás pensando, dice pastor, o sea, ¿usted quiere que yo piense todo el día en la iglesia? Sí, porque eso eres. Eres iglesia. La iglesia ha ingresado al mundo moderno de lo desechable. Hoy día los cristianos son desechables, aguantan un tiempo nada más. Toalla nueva, limpia, seca y se va. Todo desechable. Duran poquísimo. Así que si tú llevas unos par de años, da gloria a Dios por eso. Dice que el Señor te ha sostenido hasta ahora. Pero ha sido difícil. Te aseguro que has estado en 1, 2, 3, 4, 10, 20, 40 oportunidades para irte y no querer más. Ahora el profeta de Dios dice en Jeremías 56, dice, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Ese es el problema de la iglesia hoy. Saltan de aquí para allá, una iglesia, una congregación en otra, y saltando por todos lados, y al final llegan con cada idea, con cada pensamiento, con cada doctrina, o con cada... No, es que si no me permiten hacer esto, yo me voy. Yo digo, ahí está la puerta. Es que si no, ahí está la puerta. O sea que usted manda aquí, yes. Porque si el pastor no manda, entonces imagínate, terminaríamos como Saúl. El pueblo decidió dejar lo mejor del ganado y dejar vivo a Gad o al rey, ¿cierto? Para sacrificarlo a Jehová. Y no es un asunto de que el pastor sea el dueño de la iglesia, no, el dueño es Dios, pero el pastor es el administrador y va a tener que darle cuenta al dueño un día. Por lo tanto, yo no puedo permitir que tú mandes en la iglesia. Yo tengo que guiar a esa iglesia. Y suena un poco extraño porque a alguno no le gustará esto y seguramente llegará pensando a la casa, ¿escuchaste lo que dijo el pastor? Que él era el que mandaba. No me parece. Pero entiéndelo por favor en este sentido. Cuando las ovejas anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles, es el problema número 1 de la iglesia cristiana hoy. Desde 1980 a 1990, una década increíblemente de monte en collado, de una experiencia falsa a otra, y se mantiene hasta el día de hoy. Hay una
bueno, esa palabra, hay un crecimiento enorme de una cantidad de iglesias hoy. Donde tú levantas una piedra hay una iglesia. Y con cada idea y pensamiento increíble, y parece bueno. Oh, es que no, esta persona tiene muy buenas intenciones. Las intenciones no sirven de nada. La palabra de Dios es la que tiene que regir sobre ello. El daño es que las iglesias cristianas han perdido su certeza anterior. Se han extraviado de esa certeza. La secularización hace que el cristiandad o la fe de la iglesia cristiana perezca y se haga menos real cada vez. La pluralización hace que parezca una iglesia entre muchas. O sea, hay una variedad enorme hoy día. Tú que has pasado por varias iglesias sabes a lo que me refiero. Ya, lógicamente estás aquí ahora, dice, no, esta es la mejor hasta el momento. Y cuando te vayas de aquí, tú vas a decir, ahora la que encontré es la mejor. Porque ese es nuestro concepto. Porque depende de lo que me den, o depende de cómo me agraden, o depende de cómo me traten, o depende de lo que me digan, yo me siento bien. Y aquí no se trata de sentirse bien, se trata de obedecer a Dios y entender que estoy fuera del camino y entender que necesito volver a Sion. Entonces estamos llegando al punto en donde el contenido de fe lleva una semblanza misteriosa a ese contexto real del evangelio. La certeza de fe ha sido clave para la iglesia cristiana en todos los tiempos y ha sido clave para que sobreviva y tenga victoria ante todas las presiones del enemigo. La fe ha sido la armadura metálica contra la duda, su voluntad de acero en la adversidad y también la persecución. O sea, si miramos la iglesia primitiva, cómo fue perseguida, hermano querido, imagínate tú y yo siendo perseguidos de esa manera hoy. ¿Qué haríamos? Como he dicho en muchos mensajes, si el Señor tiene que mandar, el diablo tiene que mandar a la abuelita a la casa para que el domingo no vengas a la iglesia, imagínate persecución. El poder para mover al mundo le fue dado a la iglesia y no lo está haciendo. O sea, no estoy sugiriendo por un momento que la certeza ha desaparecido, sino que ha sido en algunos lugares reemplazada abiertamente por dudas o por racionalidad. La gente ha pensado por nociones tales como, no sé, llamarle así humildad, ambigüedad o la confesión positiva. Todas esas cosas parecen buenas en cierta manera, pero increíblemente han destruido a la iglesia. En la mayoría de los lugares la certeza, hermano querido, no está en ellos, está derrumbada totalmente, ha sido cambiada. Mucho de la certeza que aún queda es más bien una certeza subjetiva, enraizada en experiencias subjetivas en lugar que hechos objetivos. La gente sencillamente dice, no, es que por la experiencia, nosotros lo que hemos vivido, por eso nosotros decimos que estamos en Dios y estamos en la voluntad perfecta de Dios. ¿Y qué viven ahora? No, ahora todavía nada, pero lo que vivimos en el pasado fue extraordinario. ¿Te acuerdas, hermano, 20 años atrás? ¿Te acuerdas 15? ¿Te acuerdas 10? ¿Te acuerdas 5 años atrás cómo eran los avivamientos en esta iglesia? ¿Te acuerdas, hermano, el culto pasado, cómo vivimos? Y hoy día estamos muertos, pero lo vivimos. No sé si te vas a ir traumado un día, pero te miro para allá y digo, Dios mío, estoy matando a esta gente. ¿Sabes? El cambio, hermano querido, es obvio en varios puntos. Uno es cuando los cristianos prefieren a su propia fe, y eso lamentablemente ha guiado a la posición derrotadora de fe en la fe. Hoy día la gente tiene fe en la fe, no tiene fe en Dios, tiene fe en la fe. Tú puedes verlos en sus actitudes mentales positivas, en sus pensamientos de posibilidades. Tal fe
no necesita ni de hechos ni de Dios, solo se necesita a sí misma, o sea, la fe en la fe. Otra fuente nueva de certeza es la fe en los sentimientos y en la experiencia. Depende de lo que sientas, depende de lo que hayas experimentado. Escuchas las alabanzas o las canciones, los testimonios, escuchas cómo las palabras de conocimiento han crecido y han cedido de alguna manera a palabras de ciencia o creencia. Y esas palabras están abriendo caminos a palabras sentimentales. Y la gente se guía por eso, por cosas emocionales, sentimentales y todo eso. Entonces la fe que permanece está comenzando a sonar como algo que está bordeando hacia una enfermedad en realidad. Es poco mejor que un Dios que no es Dios. Aquí estoy diciendo cosas muy profundas, pero ojalá me lo entiendas. Es decir, es un Dios no tan profundo como su última experiencia, y no más firme que su compañerismo común, y no más fuerte que los descubrimientos de la última encuesta de opinión. O sea, sencillamente la gente vive por cosas efímeras y pasajeras y momentos y nada más que eso. Depende cómo esté el culto hoy para ti. Eso marcará tu semana. Si terminamos este mensaje, el pastor hace un llamado y la gente llora, se quebranta, hay avivamiento y los músicos tocan una alabanza al río y tú te vas feliz. Esta semana va a ser extraordinaria. Terminamos bien la semana y la comenzamos en la presencia de Dios. Pero sabes que al final todo eso no tiene base, porque los problemas que vas a enfrentar no los vas a poder apagar con la canción del río. No los vas a poder apagar con que Dios te tocó allí o sentiste algo emocional. Lo único que te sostiene es esto. Y tú tienes que tener fe en esta palabra. En esta confusión de incertidumbre, hermano querido, la iglesia no sabe lo que cree. Entonces las pobres ovejas tratan de creer todo, absolutamente todo. Y las reglas del juego entonces no son claras y todo parece confuso, todo se enreda. Casi cualquier cosa es aceptada para la creencia de los cristianos en estos días. Casi cualquier cosa se permite en el comportamiento cristiano. Si le ofreces algo, ellos lo seguirán, cegados totalmente por la secularidad, que es la modernización de alguna manera, cegados por el pluralismo, o sea, muchas elecciones, tienes mucho donde escoger, cegados por la privatización. Esto es la separación entre la vida espiritual y la secular. Incluir o excluir, a Dios de tu vida secular. O sea, tú eres espiritual, ¿dónde? En la iglesia, pero en el trabajo no, porque tú trabajas, eres una persona como cualquiera, así que tú no eres espiritual en el trabajo, no eres espiritual en la casa, tú eres espiritual ¿dónde? En la iglesia. Por eso entonces haces todo lo que haces en la iglesia espiritualmente, pero en la casa no eres espiritual, en la casa eres un ogro, en la casa eres una... Ni hablar en el trabajo. Entonces ahí vemos que no estamos bien. Pablo dijo una gran verdad: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Las pobres ovejas han vagado del monte al collado, de un vuelo religioso a otro más alto. Así ha sido. Es como el drogadicto que busca mayores emociones en las drogas más fuertes. Así las ovejas perdidas increíblemente se convierten en presa fácil para los manipuladores religiosos. Así que el profeta dice: todos los que los hallaban los devoraban.
He visto suceder esto una y otra vez. Líderes, pastores en pecado, adulterio, estafadores, con cientos de seguidores, homosexuales con cientos de seguidores, porque las ovejas están perdidas. Van de montes a collados, saltando de un lugar a otro. He visto a la sociedad religiosa falsa, con cuya fe y experiencia, no la verdad y la fidelidad a Dios, sino simplemente con su fe, la fe. He observado cómo tantos han tomado ventaja de ellos y las pobres ovejas han tenido que ir del monte al collado. Y en aquellos días y en aquel tiempo, dice, así sucede. Esto es cuando ellos han sido golpeados, robados, desnudados por charlatanes religiosos. Déjame cerrar con este mensaje, creo que debo terminar. Sabes que cuando todos los trucos han sido vistos por los que verdaderamente son de Dios, sucede lo que dice el verso 4. Vendrán los hijos de Israel, ellos y los hijos de Judá juntamente, e irán andando y llorando y buscarán a Jehová su Dios. Una de las realidades de la vida es que los hombres raramente claman hasta que tocan fondo. Es uno de los problemas que hoy día tiene todo ser humano. Rara vez el hombre y la mujer clama hasta que toca fondo. Y hablando religiosamente, así es como estamos. Estamos esperando tocar fondo para clamar al Señor. ¿Por qué? Porque es que no estamos tan mal. Si no estamos tan mal, sí, lo que pasa es que sí, lógico, no oro como antes, no leo como antes, no ayuno como antes, no voy tanto a la iglesia como antes, pero no estamos tan mal. En cualquier momento me levanto de nuevo. Esperamos tocar fondo. Así es como estamos. Puedo decirte que tu trabajo ya está preparado para que tú lo emprendas. Hay un clamor por todos lados en el cristianismo hoy. Hay una iglesia atribulada, una iglesia confundida, y está diciendo: muéstranos el camino a Sión. Muéstranos el camino a Sión. O sea, se tiene que levantar un vaso, un remanente en esta hora que exprese que esta verdad no meramente existe por lo que se dice, sino por lo que es. El evangelio es real. El evangelio es Cristo. Y el evangelio ha sido depositado en la iglesia. La iglesia es ese vaso de barro en la cual Dios depositó el poder de Dios para que Él sea glorificado y no nosotros. Ahora, hay un clamor por una realidad, hay un clamor por una verdad genuina, y debemos como iglesia convertirnos en ese evangelio. No es tan solo decir soy evangélico, porque religión es eso. Mucha gente utiliza el evangelio, pero no es así. Nosotros debemos ser el evangelio. Lo que predicamos vivimos, lo que enseñamos vivimos, porque eso es lo que debemos hacer. Pero eso no va a pasar hasta que los pastores reconozcan lo que está mal y se pongan al lado de la realidad. Y te aseguro que eso va a costarte, nos va a costar mucho, porque van a haber muchos que van a retroceder, como lo hicieron en el 6º capítulo de Juan, cuando Jesús los confrontó con la verdad de seguirle. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
Tome su cruz cada día y sígame. Es más que comer los panes y los peces. Tú has sido bendecido, tú has disfrutado de esos panes y peces. Has visto la mano de Dios, la misericordia de Dios. Dios te ha mostrado su amor una y otra vez. Hoy estás bendecido. Dios te ha dado todo. Pero hoy Él te dice: ¿quieres venir en pos de mí? Niégate a ti mismo. Hay un pueblo hambriento, y ese pueblo hambriento no quiere teoría, quieren algo real. Y el llamado es: muéstranos el camino a Sión. Muéstranos el camino de vuelta a la realidad. Muéstranos el camino que realmente nos muestra ese evangelio genuino y verdadero. Estamos dentro de un clima donde el avivamiento es posible. Dentro de tal atmósfera de hambre y sed por algo real, que tú y yo podemos llevar este evangelio, hermano querido, y ver un avivamiento que cambiará las cosas. Y multitudes de personas podrán entrar en esta realidad del evangelio de Cristo. Ellos están clamando: muéstranos el camino a Sión. Muéstranos el camino a la realidad. Ya no queremos más humo, ya no queremos más mentiras, ya no queremos más cosas abstractas. No queremos que nos digan algo y sucede otra cosa. No, queremos ver la realidad. Que si el evangelio dice que Él puede sanar, ver a los sanados. Si el evangelio dice que Él puede cambiar, ver a los cambiados. Si el evangelio dice que puede salvar, que veamos a los salvados. Ese es el clamor allá afuera. Y Dios nos ha llamado a ti y a mí para que seamos ese vaso a través del cual Él pueda ministrar ese evangelio y pueda responder a ese clamor que hoy hay en este mundo. Mira por un momento la sociedad cómo está. Está perdida. No tiene esperanza. Y nosotros debiéramos ser los únicos felices en esta tierra, los únicos contentos. Pero si miras a tu lado, estamos igual que esta sociedad, apesadumbrados, preocupados, tristes, oprimidos, desesperados. Necesitamos volver a la realidad del evangelio, el poder de Dios, la autoridad de Dios. Y la única manera es reconociendo nuestro estado. No estamos bien. No estamos bien. Necesitamos la ayuda de Dios. Ponte de pie, por favor, en esta mañana. Padre, oramos en el nombre de Jesús. He tratado con todas mis fuerzas de explicar esta temática, y yo espero que tu Espíritu Santo haga una mejor labor que la mía. Yo espero que tu Espíritu Santo, Señor, trate con cada corazón y les haga ver lo que necesitan. Más de ti, más de tu presencia, más de tu Espíritu en nuestra vida, más y más. Necesitamos volver a la realidad de tu evangelio, a la verdad de Él. Un evangelio de poder, un evangelio de autoridad, un evangelio que transforma, un evangelio que cambia. Señor, ayúdanos para que en esta hora cada uno de tus hijos, al oír esta palabra, puedan ser ministrados, tocados y alcanzados. El avivamiento vendrá, Señor, cuando nosotros reconozcamos nuestra condición. No nos permitas tocar fondo. Señor, ayúdanos hoy a reconocer nuestra condición y que te necesitamos. No somos mejores que los demás. Tal como el profeta Elías clamaba, Señor, allí decía: Señor,
no soy mejor que mis padres. Señor, ayúdanos para que volvamos a la realidad de tu evangelio y para que vivamos, Señor, lo que tú quieres que vivamos y no lo que esté en nuestra mente o en nuestros deseos, sino lo que tu palabra nos enseña. Permite al Espíritu Santo tratar con nuestra vida de tal manera, Señor, que comencemos a salir de todas aquellas opresiones y prisiones espirituales y religiosidad que nos mantienen atados, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, trata con nosotros en esta mañana. Sea tu presencia y tu Espíritu obrando. Te agradecemos esta palabra hoy para tu gloria. Amén y amén, Señor. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.